Les damos la bienvenida al webinar del día de hoy. Antes de iniciar el webinar, me voy a permitir dar un par de anuncios o recomendaciones de acá de la plataforma de Guía Psicoanálisis. Lo primero que quisiera comentarles es que estamos... mm, ahí está. Ya avanzó. Estamos ahorita todavía tenemos una convocatoria para armar mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo tienen la finalidad de abrir el discurso, de presentar una plataforma donde cualquier persona, sin importar la corriente formativa que tenga, pueda compartir su experiencia clínica. Vamos a iniciar con estas mesas de trabajo en el mes de febrero. Ya tenemos la primera mesa confirmada. Eh, Lanzamos la invitación a un grupo de psicoanalistas que se llama Grupo Atlacoya. Ellos es un grupo de psicoanalistas de Ciudad de México, otros radican en Querétaro, otros radican por acá en Guanajuato, y van a estar participando. Vamos a arrancar con ellos en la presentación de estos trabajos. La intención de estas mesas de trabajo es que sin importar tu experiencia, vamos a tener gente muy experimentada, pero también hemos tenido propuestas de gente que está en formación. Entonces, queremos abrir como este diálogo a que cualquier persona que se anime a participar en ellas lo pueda hacer. Realmente las bases de la convocatoria son sumamente sencillas y solamente son como para formalizar la participación de los interesados. Por ahí la mesa del mes de marzo, ya tenemos 4 participantes registrados. Para la mesa del mes de abril tenemos 2 participantes registrados. Esto significa que todavía tenemos lugares para poder llenar esas mesas. Entonces, si alguien está interesado en compartir un trabajo, enviarlo y formar parte de estas mesas de trabajo que vamos a tener por ahí en el año 2026, adelante, será un gran placer compartir las experiencias por acá con todos. Cabe mencionar que en estos meses de trabajo los eventos no se van a grabar, solamente los participantes al evento en línea podrán presenciar y escuchar lo que por allá se comparte. Entonces también se presta para que sean clínicos, sean muy clínicos los trabajos, si el ponente así lo desea. Algunas sugerencias para disfrutar del webinar. Eh, el webinar está diseñado para que Paulina Román pueda tener una conferencia ahorita de unos 40, 50 minutos, 60 minutos, como ella lo disponga. Y al final de esta conferencia vamos a tener un espacio para poder interactuar con ella, lanzando comentarios, preguntas, impresiones. En este momento de las participaciones vamos a detener la grabación. El momento de interacción con la ponente no se grabará y no se compartirá en redes sociales. Solamente los que estemos por acá tendremos como acceso a ese momento como un poquito más cercano con la ponente. Recordarles que el presente webinar está siendo grabado. Hay muchas personas que por cuestiones de agenda, cuestiones de horario, no se alcanzan a conectar a los eventos por acá en vivo, pero después a través de la plataforma de Yancy del canal de YouTube distribuimos la grabación para que las personas puedan acudir a verla de manera diferida. Dicho esto, pues le damos la bienvenida a Paulina Román. Voy a hacer una breve presentación. Yo tuve el gusto de conocerla y escucharla, creo que el año pasado, en el diplomado de psicoanálisis relacional con niños y adolescentes por parte de la WIC. Ella nos dio un módulo que creo que era de adolescentes tal cual y creo que es un discurso nuevo y necesario cuando uno quiere hacer la clínica con adolescentes, con algunos pacientes que presentan algunas narcisopatías, algunas características muy contemporáneas, donde la técnica ortodoxa, eh, no quiero decir que no da, pero sí demanda hacer algunas adecuaciones. Entonces, justamente el día de hoy, por acá Paulina nos va a compartir un poquito de qué es eso del psicoanálisis relacional. Algunos ya tendremos alguna idea, algunos ya tendremos algún contacto, pero tal vez para algunos otros el discurso nos parezca nuevo. Entonces, voy a presentarles a Paulina Román. Paulina Román Mendoza es psicóloga y psicoterapeuta psicoanalítica con un enfoque relacional.
fruto de su formación en Ágora Relacional. Es miembro del Instituto de Psicoterapia Relacional, la IPR, y de la Asociación Internacional de Psicoanálisis Relacional y Psicoterapia, la IARPP, y del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Actualmente ejerce de manera presencial en Madrid, donde trabaja con adolescentes y adultos. Además, ofrece terapia online a pacientes de diferentes partes del mundo, atendiendo entre otras comunidades a latinos en el extranjero y a la comunidad LGBT+. A lo largo de su trayectoria, Paulina ha colaborado en la redacción de diversos artículos y llevado a cabo charlas y talleres dirigidos a padres y alumnos, con el objetivo de proporcionar herramientas que faciliten un mejor manejo emocional y contribuyan a crear un entorno más saludable y equilibrado. También ha impartido clases a nivel de bachillerato y universidad, siempre con un enfoque centrado en la educación emocional y el desarrollo integral. Les compartimos por acá los datos de contacto de la maestra Paulina. Por aquí tienen su correo, paulinaromana@gmail.com. Si alguien está interesado en contactar alguna instancia, institución, le puede enviar por ahí un correo. Y quien guste puede seguirla en Instagram. Por ahí en Instagram tiene su página, es Espacios Terapia. Y ahí pueden escanear el QR y directamente le dan ahí un seguir a Paulina para que estén como al tanto de lo que ella va subiendo o moviendo en redes. Bueno, pues dicho esto, Paulina, pues muchas gracias por estar por acá, muchas gracias por aceptar como la invitación de participar en estos encuentros. Dejo de compartir pantalla y los micrófonos y las pantallas son totalmente tuyas. Muchísimas gracias, Alfredo, y gracias a todos por estar conectados. Espero que se me escuche bien, si no, cualquier cosa me avisan. Y bueno, agradecer mucho a Alfredo y a Iencia por la invitación y por crear estos espacios en los que podemos compartir lo que nos apasiona, que es el psicoanálisis, ¿no? Y bueno, confieso justo que tuve dudas sobre cómo iniciar y bueno, cuando Alfredo me preguntó qué tema podría presentar, me vino a la mente justo el diplomado donde compartimos, ¿no? En donde hubo bastantes dudas, ¿no? En reservas, críticas acerca de lo relacional, que no quedaba del todo claro, pero que era lo que era esta perspectiva, ¿no? Dentro del psicoanálisis. Y pues hoy me gustaría hablarles del psicoanálisis relacional, no solo como un enfoque teórico clínico, sino también como una forma de estar en el mundo, ¿no? Y de entender el sufrimiento humano y de sostener de un modo particular este vínculo, ¿no? Bien lo mencionaba Alfredo sobre las nuevas o la parte contemporánea que estamos viviendo entre analista y paciente. Y bueno, en este mundo donde vemos pues vínculos que se han vuelto más frágiles, donde la velocidad, el aislamiento, la desconexión parecen ser pues la norma, ¿no? El psicoanálisis relacional nos invita justo a poner el foco en la relación, en el lazo, en el vínculo y en cómo esa relación puede ser tanto fuente de un trauma como de esta transformación. Eh, con el tiempo he visto cómo ha crecido el interés por esta parte del psicoanálisis, ¿no? O esta perspectiva psicoanalítica, pero me pregunto cómo hablamos de lo relacional, ¿no? ¿Cómo sabemos realmente qué es y por qué se critica a veces tanto, ¿no? Como psicoanalistas hemos vivido constantemente esta confrontación, ¿no? De discutir qué es y qué no es psicoanálisis, a veces repitiendo discursos, ¿no? Sin poner a lo mejor atención a lo que realmente estamos hablando de lo que es la teoría y nos olvidamos de sentarnos como hoy, por ejemplo, ¿no? A dialogar, a compartir y a cuestionar desde la reflexión y más allá del ataque lo que es la teoría y la técnica. Y que más que nada no olvidemos lo que es la clínica que se va construyendo en conjunto y que creo que a través de una pregunta que podemos estructurar en este webinar de manera central, puedo llevarlos un poco a entender lo que es esta perspectiva. La pregunta sería, ¿qué es lo que cura realmente en un análisis? Podríamos hablar de si es la interpretación, es el insight, es la relación o es algo más. ¿Qué es? Yo creo que estamos ávidos de saber qué pasa. El psicoanálisis relacional se define justamente a partir del diálogo con estas preguntas.
nos invita a repensar lo que tradicionalmente hemos considerado como el motor de cambio, que sería la interpretación, el ser neutrales, el abstenernos, ¿no? La abstinencia, pero que hoy como analistas creo que lo percibimos todos que necesitamos una mayor participación, estar más implicados y estar realmente en una comprensión del sufrimiento del otro. Permítanme hacer un repaso rápido, una cronología muy resumida sin ánimo de reducirlo en demasía, ¿no? Pero para entender cómo es que llegamos a esta perspectiva relacional. Todo comienza inevitablemente con Freud, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del XX. El célebre caso de Anna O, diagnosticada con histeria, marca, pues digámoslo así, el inicio de lo que llamaríamos psicoanálisis. Freud es verdad que pone el acento después de varios filósofos o desde toda la época anterior que nos preguntábamos qué es lo que pasa, por qué nos comportamos de una forma o de otra. Es verdad que Freud llega con todos estos conceptos pues muy que crean un parteaguas, ¿no? En lo que es la historia sobre qué es el inconsciente, habla de las pulsiones, toda la parte de los conflictos intrapsíquicos y la transferencia, ¿no? Ese primer momento podríamos configurarlo como algo que se enfoca más hacia unas fuerzas internas, dejando de lado lo interpersonal o en un plano secundario, que si bien Freud en algún momento tuvo muy poco acercamiento con lo interpersonal, se guió más hacia toda la parte interna por cuestiones de su contexto, por cuestiones que le interesaban más en ese momento, pero que sí nos dejó un poco rezagado lo que sería la interpersonalidad, ¿no? En las décadas siguientes ya vemos cómo varios autores empiezan a desplazar el eje hacia la relación, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, a Melanie Klein, ¿no? Que habla de este mundo interno de objetos, donde ya se centra en las relaciones del bebé con sus objetos internalizados, ¿no? Principalmente sabemos pecho bueno, pecho malo, ¿no? Dependiendo si cubre con todas las necesidades, ¿no? En ese momento que tenía el bebé y que estas fantasías o lo que se va haciendo con los conflictos con estos objetos ya viene de un temor hacia si puede ser amado o si de ahí va creando como toda su estructura, ¿no? El bebé. Pero ahí ya vemos una relación, ¿no? Después podemos seguir en ese hilo conductor autores como Sullivan o Fromm, en donde hablan ya de una relación tal cual, ¿no? En donde la personalidad va a irse definiendo no solo con algo que viene dentro del individuo, ¿no? Sino de toda esta interacción con los demás, ¿no? En un ejemplo podría ser como la ansiedad que puede surgir acerca de la desaprobación social, y esto lo veo pues muy a menudo con los adolescentes y que pues alguna vez nosotros también lo vivimos, ¿no? O lo seguimos viviendo en ciertos contextos, ¿no? Eh, Esto cómo se va formando, cómo se va definiendo, donde un niño, por ejemplo, siente este rechazo de sus padres, puede desarrollar esta personalidad ansiosa y va a estar motivado, ¿no? Con esa pulsión interna, buscando una estructura de ser aceptado a través de esta herida que causa un rechazo, pero en esta relación con los demás. Ya más adelante nos encontramos, por ejemplo, con la psicología del self-decoded, ¿no? En donde él introdujo este concepto de los self-objects, en donde estas personas tienen esa función, ¿no? De ir ayudando a la persona a que tenga ese desarrollo de una identidad, de que sea coherente, ¿no? Y que no son un poco en el sentido como Klein lo hablaba, ¿no? Sino es otro tipo de funciones en donde, por ejemplo, un niño puede necesitar esa mirada de admiración de los padres, ¿no? Para sentir que es válido. Y si esta mirada no aparece, o esta validación, ¿no? Va a estar obviamente en la adultez, por ejemplo, buscando constantemente la aprobación de los demás, ¿no? Y ahí otra vez estamos hablando de la relación. Y pues ya llegamos a lo mejor a uno de los más importantes que pudieran ser toda la teoría de objeto, ¿no? Que en específico hablamos de Fairbairn, de Guntrip, de Winnicott, en donde la mente se va a organizar por estos vínculos. Esos autores proponen que hay una necesidad fundamental del ser humano que no es la descarga tal cual de la pulsión, sino es la búsqueda de un objeto para relacionarse, ¿no? Si la relación, por ejemplo, con la madre va a fallar, el bebé, pues obviamente puede encontrar o una posibilidad de fragmentarse, y es las patologías que estamos viendo en la actualidad,
o la otra posibilidad es de retraerse completamente, ¿no? Y formar, pues obviamente, la construcción de un self, pues no verdadero, digámoslo así, ¿no? Winnicott fue el que nos enseña más acerca de esta relación bebé-madre, hablando de una madre suficientemente buena, ¿no? O que sea ese sostén para que no se sienta el bebé desprotegido y que vaya estructurando esa mente, ¿no? No se puede, hablábamos de si falla o no se puede desarrollar de una manera completa, pues está ahí un falso self, que se va a adaptar obviamente a las expectativas de los demás y a costa de su propia autenticidad. Y por último, a uno de los autores que quiero mencionar es a Bowlby, que habla de la teoría del apego y de cómo fue uno de los, digámoslo así, pioneros en demostrar que había una necesidad de crear un vínculo, de un apego seguro con el cuidador y desde una necesidad biológica primaria, ¿no? Con todos estos experimentos que conocemos, ¿no? Sobre el acercamiento, qué es lo que necesitaba hasta cierto punto, cómo era la relación con la madre, si era cálida, si no, etcétera, ¿no? No me quiero ahondar mucho en la teoría, pero por ejemplo, en esta parte del apego creo que es algo de lo que más escuchamos en la clínica actual, que ya los mismos pacientes vienen como diagnosticándose en si tengo un apego seguro, inseguro, etcétera, pero que creo que es principalmente lo que conecta con la gente al explorar su forma de estar en el mundo, si hay una confianza, si se siente esa base segura y que creo que es la necesidad que están viviendo en estos momentos de buscar una regulación emocional o de saber cómo llevar sus relaciones en una vida adulta. Y bueno, en este camino y siguiendo un poco la cronología que les mencionaba, llegamos más o menos a los años 80, en donde nos encontramos con Stephen Mitchell, a quien se le acuña el término relacional, que ha sido, ¿no? Como el que pudiéramos mencionar, integró todas estas teorías y junto con su formación, que creo que esto ayudó mucho a que él tenía una visión más interdisciplinaria, formado en otras ciencias como historia y artes, antes de llegar a su formación en la William Alanson White Institute. Siendo ya profesor en la NYU, fue quien empieza como con todo este modelo del psicoanálisis relacional, dejando muy claro que no es una escuela cerrada, sino es más bien como la propuesta que él hace de un campo de pensamiento o de una mirada muchísimo más encarnada a entender al ser humano y desde una parte más ética. En 1991, que ya es por eso más reciente, ¿no? Funda junto con su compañero, colega y gran amigo Lewis Allen la revista de Psychoanalytic Dialogues, en donde justo ya se deja más plasmado todo este proyecto colectivo, plural, abierto al diálogo, donde desde esta perspectiva surge de una forma más global sobre el trabajo clínico y la subjetividad misma. Y bueno, ahora sí tendríamos como la pregunta a responder, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis relacional? Si nos vamos a una definición tal cual, podríamos decir que es esta perspectiva psicoanalítica contemporánea, ¿no? Que entiende que el sujeto está constituido en y por sus vínculos y que ya en la parte clínica el cambio que se va a dar va a ocurrir a partir de una experiencia intersubjetiva de manera auténtica que se va a co-construir entre el paciente y el analista. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a desglosar, pero bueno, quería dejar como esta definición primero en claro para ir desmenuzando después cómo entendemos esta perspectiva. Cabe aclarar que no, mucho se ha hecho hincapié en que no se trata de borrar a Freud, ¿no? O utilizar nuevos conceptos, o algunos dicen que no tiene nada que ver, pero es más bien tenerlo como un antecedente para poder reformular y extender y criticar en algún momento la teoría que ha sido, la vamos a llamar clásica. Que a mí me gusta aquí introducir algo que decía mucho Lewis Aaron sobre que la perspectiva, ¿no? relacional era más bien un encuentro de mentes, ¿no? Era compartir un conjunto de inquietudes, de conceptos, de enfoques, de sensibilidades, ¿no? De lo que resulta pues una teoría más diversa y pues también tener como una oportunidad de plantearse otras preguntas acerca de la clínica que vamos practicando, ¿no?
En esto creo que me siento muy identificada y creo que es por eso que también di a lo mejor ese salto al psicoanálisis relacional, porque yo tengo una formación bastante clásica y ha sido como este proceso o esa inquietud propia de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Con estos pacientes que llegan con ciertas demandas, ¿no? O con que son preguntas a veces necesarias porque es verdad que tenemos ciertas teorías, ¿no? Pero ahora nos llegan pacientes, por ejemplo, con mucha incertidumbre, con falta de proyectos, muy vulnerables, ¿no? Ante el medio que les exige y les consume. Y creo que requerimos de nuevas conceptualizaciones que nos expliquen justo como esta falta de deseo, ¿no? La disociación, toda esta angustia tan difusa, ¿no? Que pues que no conduce tal vez a la neurosis que antes se trabajaba, ¿no? Y toda esta variedad tan novedosa de psicopatología que vemos hoy en día. ¿No? Sería un poco, lo pudiera asimilar con que el psicoanálisis relacional es como si el analista fuera un explorador que está descubriendo un nuevo continente y justo necesita crear un mapa, ¿no? No para seguir usando el mismo mapa de su continente natal, sino ampliarlo, ¿no? Porque ha ido conociendo y explorando nuevas situaciones. Y que de esa forma también Mitchell, ¿no? Va haciendo estos enlaces con otras eh, s- disciplinas y con otras ideas y que eh, algo que nos deja como mucho de base en lo que es el psicoanálisis relacional es que él plantea que el ser humano no es un buscador simplemente de la descarga de estas pulsiones, ¿no? Ni es esclavo de estas pulsiones, sino que va a ir en búsqueda de estas relaciones significativas para construirse y para transformarse continuamente, ¿no? Que si nos detenemos a pensarnos, ¿no? Como solo un resultado de nuestro pasado, como mera repetición, pues nos cerramos mucho al cambio, a la evolución, a tener como esta parte creativa de transformarnos y que, pues, ¿qué pasa, no? Cuando vemos cosas en la clínica que, por ejemplo, no están teorizados aún o que nosotros no tenemos tal vez las herramientas o el alcance para entender esto, ¿no? Alejandro Ávila también nos menciona que el término relacional hace referencia a poner especial atención sobre el impacto de las relaciones humanas, de cómo tienen esa injerencia, ¿no? En cómo se va a tratar o a dar la actividad mental, tanto el impacto que tiene el que observa como el que es observado y que esto es continuo e inevitable, ¿no? Es decir, que todo fenómeno humano siempre va a estar en lo relacional y el vínculo en la terapia de igual forma, ¿no? Esto obviamente supone que el encuentro en nuestras sesiones pues va a involucrar más allá de estar escuchando al paciente o de dar lo que decíamos hace rato, la intervención necesaria, ¿no? O la interpretación necesaria, en donde vamos a estar implicados tanto en el cuerpo, va a haber un clima emocional en esa relación, va a haber una realidad externa que también se imponga en esos momentos y que en la actualidad nuestro trabajo requiere también de una forma tolerar pues la incertidumbre de no saber qué va a pasar, de sentirnos vulnerables y expuestos al mismo tiempo en lo que pueda pasar con nuestro paciente, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que hemos visto que el psicoanálisis relacional es una perspectiva que entiende al ser humano, que es un ser constituido a través de sus vínculos y que justo en la parte clínica va a ser el juego que se dé entre el analista y el paciente, ¿vale? Pero bueno, para dar un poco más de cuerpo a esta mirada, necesitamos detenernos en algunos, no quiero llamarle conceptos, ¿no? Sino más bien es como en qué se fundamenta el psicoanálisis relacional o de qué se trata esta noción que nos puede orientar a la nueva clínica y que de algún modo condensa esta sensibilidad relacional, ¿no? Serían cuatro conceptos o fundamentos que les voy a englobar en lo que es la intersubjetividad, el otro es la implicación y la mutualidad, el otro es ver la transferencia y la contratransferencia como co-construcción y por último el trauma relacional. Cada uno de ellos, ahorita los voy a desglosar, pero nos permite pensar un poco en qué es lo que queremos nosotros ver, observar y proponer o cómo se puede llevar la clínica en este enfoque relacional. Eh, Empecemos con la intersubjetividad.
Tradicionalmente se pensaba que la mente era como algo interno, privado, y que el analista tenía que vencer ciertas eh, resistencias, mecanismos de defensa, etcétera, para poder acceder a él. Y bueno, la diferencia o bueno, el punto que toca la parte relacional nos dice que la mente más bien se va a ir formando y se va transformando siempre en relación con otro. En la sesión, por ejemplo, significa que pues no vamos a tener al paciente eh, que enfrente de nosotros y que nos va a dar como todo el listado de sus síntomas y que el analista solo va a observar desde fuera. Eso es lo que hemos entendido, ¿no? Y que más bien lo que ocurre ahí va a ser un encuentro de dos personas con sus subjetividades, con sus historias, con sus afectos, con sus deseos y algo van a construir juntos ahí. Jessica Benjamin lo dice muy bonito, ¿no? En donde la relación analítica no es una escena donde una mente observa a otra, sino es justo un encuentro entre dos sujetos. Y que para mí en específico esta parte del psicoanálisis relacional es donde toca y retoma toda la parte humana que les planteaba al inicio, ¿no? Y que es la idea que para mí cambia todo, ¿no? Porque ya no se trata solo de interpretar desde la distancia y desde esta parte de yo en mi silla, ¿no? Así como estoy sentada ahora, diciendo qué es y cuáles son y mencionando sus síntomas, ¿no? Sino que estoy presente en esa experiencia y de ahí se conecta con el segundo punto que sería la implicación o la mutualidad, que es el segundo concepto en donde la clave aquí es darnos cuenta justo de que la relación terapéutica no es solo algo que haga el paciente, ¿no? Y tampoco es algo que haga el analista, ¿no? Porque algo que me ha pasado últimamente cuando llegan a pedir consulta es como que ya está tan normalizado de ir a terapia o voy a terapia y dicen que van a terapia, pero es realmente donde está el trabajo, ¿no? La gente a veces se espera que nosotros les preguntemos y que ahí también ya nos están hablando de estos vínculos o de la incapacidad que tiene la gente para vincularse, para hablar, para decir lo que le pasa, para poner en palabras. Y es donde nos podemos implicar de otra forma. Hablábamos del cuerpo hace rato o del espacio o el ambiente que se va creando, ¿no? Es algo que se va a generar de los dos. ¿Qué me hace sentir también a mí el paciente que llegue y no me diga nada o que hable con esta exigencia? ¿No? A veces pensamos que podemos no implicarnos, ¿no? Pero lo cierto es que siempre estamos implicados, ¿no? Incluso cuando nos pedían que estuviéramos en silencio, pero también el silencio dice cosas, nuestra postura dice cosas. Ahorita me acomodé otra vez, ¿no? Pero cómo nos sentimos y lo que el paciente nos dice es lo que va a construir esta relación. Por ejemplo, si un paciente, ¿no? Me cuenta algo muy doloroso y yo siento un nudo en el estómago, esa sensación tal vez no es solo mía, ¿no? Sino es una resonancia de lo que puede estar sintiendo el paciente y eso para mí me va a servir de información sobre el vínculo que estamos creando en ese momento. Eh, Vamos a participar, queramos o no, y eso lejos de ser un problema, se convierte justo en la vía de acceso, como lo ha sido el uso de la contratransferencia en otros momentos del psicoanálisis, dejar de ver lo que es un obstáculo y pasar a ser una herramienta para comprender más profundamente esta relación. Eh, pero claro, y aquí recuerdo a Donna Orange, que habla sobre la ética y de reconocer cómo vamos a estar implicados e involucrados en esta escena y en este estar con el paciente y de lo que vamos a hacer con eso que sentimos, ¿no? Aquí hago una pausa o un paréntesis para referirme a ciertos comentarios, ¿no? Sobre lo que implica o lo que han escuchado sobre las técnicas, ¿no? O que yo creo que ni son técnicas relacionales, ¿no? Pero se le achacan a eso de decirle al paciente justo lo que está sintiendo o de estar revelando todas estas sensaciones al mismo tiempo que lo estamos sintiendo en sesión y que ahí es donde implica la ética y donde Donna Orange nos lo resume muy bien, ¿no? O sea, una parte es estar en esta o utilizar la empatía, ¿no? Como una actitud ética de estar con el paciente entendiendo lo que le pasa, pero no es una técnica. Y ahorita vamos a hablar acerca de estos retos que tiene el psicoanálisis relacional. Pero pasemos antes al tercer concepto, ¿no? Que les mencionaba, justo que es la co-construcción del uso de la transferencia y la contratransferencia. Que si bien hablábamos ahorita del uso de la contratransferencia, también la transferencia en la visión
clásica, digámoslo, era más bien como la repetición de esos vínculos pasados que el paciente ponía en el analista y que más bien en el psicoanálisis relacional amplía esa visión y que es no repetir solo el pasado, sino también esa posibilidad de crear nuevos significados en el presente. Lo que ocurre en la sesión, en el aquí y en el ahora, ¿no? En el que el paciente va construyendo esta relación, eh, va a hacer que puedan revivir o que puedan darle como otro sentido a lo que pasó en ese momento y que se está viviendo en este momento en la sesión, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Que si un paciente suele sentirse rechazado, puede experimentar lo mismo en la sesión cuando perdón, cuando el analista guarda silencio por largo tiempo, ¿no? La diferencia o lo que propone el psicoanálisis relacional sería que ese rechazo puede ser nombrado, compartido, en donde ya da esa posibilidad a nuevas formas de relación y que puede ser algo que se puede hablar entre el analista y el paciente. Muchas veces el paciente puede decir que no se siente escuchado, que no se siente visto por el analista y en lugar de ponernos como en esa postura de, pues es algo tuyo, revísalo o seguramente o le damos ahí una interpretación, podríamos más bien decir, bueno, explorar esos sentimientos, el explorar también en mí por qué me está generando tal vez que no pueda decirle las cosas. Si un paciente, por ejemplo, me exige que le diga algo y yo no sé qué decirle y me mantengo en silencio, tal vez pueda reelaborar mis cuestionamientos acerca de por qué yo estoy en silencio. Tal vez es un temor mío por decirle una propuesta y que me la vaya a rechazar o porque sé que es vulnerable. Y a lo mejor aquí lo uniría en la teoría clásica con el timing, ¿no? Nos ayuda también mucho a ese reconocimiento de decir, bueno, ¿en qué relación estamos? ¿En qué situación estamos? Si yo le digo esto al paciente en este momento, no me lo va a captar o si me lo va a captar o cómo lo va a tomar el paciente en este momento. Y pasemos al cuarto concepto, que era el trauma relacional, en donde a menudo pensamos que los traumas, ¿no? Es un hecho puntual, ya sea un accidente, un abuso, una catástrofe, pero desde la perspectiva relacional, el trauma muchas veces tiene que ver con estas fallas tempranas de las que hablábamos con los teóricos, en especial se me viene a la mente ahorita Winnicott, ¿no? Del sostén emocional por una negligencia, por una falta de sintonía, por estos vínculos inseguros, ¿no? Que le hablaba Bowlby, que son heridas que tal vez no sean una huella muy tajante o muy visible, pero que se pueden manifestar en el cuerpo o puede haber esta dificultad para confiar en el analista, para pedir ayuda o para sentirse visto por el otro. En la clínica relacional, lo que se busca no es curar desde fuera, sino justo en la experiencia, ¿no? Distinta de la relación que se tuvo en ese momento, que se pueda reconstruir, por ejemplo, la confianza, donde alguien se pueda sentir acompañado en la vulnerabilidad, descubrir otro tipo de vínculos posibles. Pensemos, por ejemplo, en un paciente ahora que cada vez que lloraba le decían que no exagerara, ¿no? Y de adulto, pues cada vez que va a sentir tristeza no la va a manifestar o se lo guarda, se retrae, se siente inadecuado. Y cuando llega a sesión, y que eso pasa muy a menudo, ¿no? Si llega un día muy conmovido y empieza a llorar, lo primero que hacen es disculparse, ¿no? O decir, perdón, no me debo poner así, o ya no quiero llorar, o eh, no debería, ¿no? Aquí un ejemplo de cómo se abordaría el trauma pudiera ser como el no interpretarlo, en decir, bueno, eso es porque, ¿no? En tu infancia, sino es más bien, si es eso y nosotros lo tenemos en mente, pero más allá de que el analista lo diga, puede ser que se quede en esa disponibilidad de escuchar, de sentir, de que esté presente y poder decirle que está bien llorar, que no necesita disculparse y que esa experiencia de ser sostenido en el presente, en esa relación que estamos teniendo en el aquí y en el ahora, puede ser en la reparación de ese trauma relacional. Bueno, como ven, estos cuatro, ¿no? Fundamentos o conceptos que más o menos se van entrelazando para formar esta clínica, se refiere justo a que no vemos a la mente aislada, sino que el vínculo, la construcción de nuestra psique va a ir siendo co-construido. Pero bueno, ¿cómo se traduce todo esto en el día a día o en la práctica o en la clínica
o cómo el psicoanálisis relacional lleva a cabo su estructura, por decirlo de alguna forma, de sus intervenciones. eh, Podría decirlo que hablamos de un encuadre un poco más vivo, que se puede revisar constantemente y que ahorita que hablemos de las implicaciones en la actualidad, lo podamos entender un poco mejor. Por otro lado, que el ser del analista se va a convertir en en algo más vivo, ¿no? En una herramienta clínica de implicación y que va a estar eh, interactuando constantemente con el paciente y que se van a trabajar de una manera más relacional todas las heridas para no huir en el momento de la falla, ¿no? Sino vamos a ayudar al paciente a que los elabore y que muy probablemente los va a elaborar también en una relación con nosotros. Eh, Si bien hablamos de que el psicoanálisis relacional no es solo una técnica, sino es más bien esta posición ética, como dijo Donna Orange, se trata más bien de una ética de hospitalidad y de recibir al paciente como un otro. Esto también se vuelve, más allá de estar con los pacientes de esta forma, en una cuestión política, ¿no? O tiene su lado de entender todo lo que estamos viviendo, no únicamente dentro del consultorio, ¿no? El sufrimiento psíquico muchas veces nace también de entornos violentos, de jerárquicos, deshumanizantes, que no podemos pretender una neutralidad frente a estas realidades. No podemos quedarnos neutros, por ejemplo, si un paciente habla del racismo que sufre en su día a día o nuestra tarea, pues es escuchar esa realidad, reconocerla y con el simple reconocimiento también podemos ayudar a que se trabaje la herida sin minimizarla y sin tampoco hacer que no pasa, ¿no? Y yo tengo desde unos trabajos anteriores que expuse en los congresos, que hemos estado de la YARP y demás, en que también hacia adentro de la comunidad analítica necesitamos revisar estas jerarquías y los modos de formación, en donde creo que falta abrir espacio al diálogo, a la diferencia, a la disidencia, ¿no? Y que necesitamos también preguntarnos cuáles son las implicaciones que tiene todo esto en nuestra práctica actual. Cómo se juega lo relacional hoy en un mundo atravesado, por ejemplo, por la virtualidad, por la diversidad, por nuevas formas de malestar que muchas veces no tenemos como un antecedente teórico, ¿no? Para implicarnos en ello, ¿no? Y que, bueno, eso era lo que me refería con las implicaciones actuales y creo que pudiéramos abarcarlas ahora, ¿no? La primera creo que eh, a todos nos pasó, si no es que ya nos estaba pasando, que fue la parte de la virtualidad. La pandemia, a partir del 2020, aceleró algo que pues ya venía ocurriendo, ¿no? El uso de la virtualidad en algunos momentos de la clínica por algunas entidades prohibidas, ¿no? Si mal no recuerdo, en donde ver pacientes por Skype estaba impensable y de pronto miles de analistas tuvimos que llevar nuestro trabajo a la pantalla. Y eso pues nos obligó a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pasa con la transferencia cuando no estamos en el mismo espacio físico? ¿Qué ocurre con el encuadre cuando el paciente está en su recámara, en su coche o incluso tiene a su perrito al lado, ¿no? Algo que han estudiado recientemente en el 2023, Reato y colegas en Italia, mostró que varios pacientes con estilos de apego, por ejemplo, inseguros, se vieron más afectados por estos cambios, pero la alianza terapéutica en general se mantuvo, ¿no? Y esto nuevamente nos habla de que hay pues quizá, ¿no? Un setting interno, ¿no? De los analistas, o hay una capacidad también de poder buscar sostener estos vínculos más allá de un espacio físico. ¿Cómo se logra esto? Creo que sería una de las siguientes preguntas, ¿no? O cómo entender que la virtualidad no está destruyendo la relación analítica, pero sí la está transformando. Y creo que eso es lo que parte de lo que propone el psicoanálisis relacional, es cómo lo podemos ahora teorizar, ¿no? O cómo entender para sostener a estos pacientes. Nos confrontamos con justo, ¿no? Cómo sostener la intimidad a través de la pantalla, cómo leer los silencios, por ejemplo, cuando no está bien la conexión de internet, ¿no? Y también en la presencial, ¿por qué no?
cómo manejar lo doméstico, ¿no? En el espacio terapéutico y que creo que el psicoanálisis relacional tiene mucho que aportar aquí, porque ya viene hablando, lo decíamos anteriormente, con este encuadre más flexible, que se puede hablar, que se puede... Al final somos seres humanos que vamos cambiando y que nuestros vínculos, tanto con la terapia como con los seres humanos y con lo que va pasando en nuestro mundo, está en constante cambio. Y por otro lado, otro eje contemporáneo que pudiera implicarse o en el cual se puede implicar el psicoanálisis relacional es la diversidad tanto cultural, de género, sexual, de etnias, ¿no? La clínica de hoy se encuentra con pacientes pues cuyas subjetividades ya no encajan en los modelos tradicionales del psicoanálisis y, no sé, por ejemplo, pensemos ahora en pacientes trans que llegan al consultorio, en donde pues no podemos analizar únicamente su experiencia desde categorías de Edipo, por ejemplo, o de una identificación falsa. Necesitamos también reconocer cómo es el contexto social, la discriminación, las violencias vividas, cómo son sus vínculos, cómo es su manera de estar en el mundo y qué, por ejemplo, también ocurre con los pacientes migrantes, ¿no? Con quienes viven a veces en contextos de exclusión, ¿no? O sea, no basta tener como en cuenta que ahí está, ¿no? De fondo lo que le está pasando, que creo que, bueno, en mi formación siempre se nos ha dicho, ¿no? Como tener en cuenta su cultura, si es de otra religión, saber un poco, implicarnos, ¿no? Pero eh, no sé, no es lo mismo que tengamos noción de que una persona ha tenido que dejar su tierra, su familia, experimentando una pérdida y un desarraigo, no lo podemos reducir solo a un conflicto intrapsíquico, ¿no? La clínica relacional, pues justo nos invita a mirar cómo el trauma colectivo puede estar atravesando toda esta manifestación de la psique y de la relación terapéutica, ¿no? Tal vez esto lo pongo en una cuestión migratoria forzada, pero también estamos hablando, y en este caso pues me pongo yo misma de ejemplo, ¿no? Lo decía Alfredo, yo estoy actualmente en Madrid, tengo todo un proceso migratorio que tal vez hay gente que veo en otras ciudades del mundo y es esta conexión, uno, en la virtualidad. ¿Qué implicaciones tendrá, ¿no? De que ellos vean que yo estoy viviendo en otro país, cómo me voy situando con ellos en esta relación y lo que pueden estar fantaseando, ideando o viendo a través de la relación y cómo vamos co-creando diferente, tanto si están en una parte del mundo como en otra, ¿no? Y que aquí viene como el tercer punto, ¿no? Que son desafíos clínicos actuales que nos refieren que no vemos como los mismos pacientes que veía Freud, ¿no? Ni siquiera creo que estemos viendo los mismos pacientes de hace 10 o 20 años, que pues las formas de sufrimiento han cambiado y que actualmente existen, llamémoslo así, como resistencias contemporáneas, ¿no? En donde pues ya no expresamos solo con silencios o olvidos ciertas formas de desconexión, ¿no? O de no querer estar en sesión, ¿no? Si ahora ya tenemos otras formas, por ejemplo, la hiperconexión, ¿no? Llegar a sesión, los pacientes con la cabeza saturada por redes sociales, por lo que le preguntaron a ChatGPT, por la ansiedad que les genera no tener una respuesta inmediata, porque con esta facilidad de la tecnología también, ¿no? Se desconectan de una junta y se meten a sesión y es pues difícil también sostener esa atención, ¿no? En lo que es la terapia. Por otro lado, también tenemos esas psicopatologías difusas, ¿no? Donde muchos pacientes pues hablan de esta falta de deseo que decíamos, de vacío, de ansiedad, y que esto requiere de teorías que vayan más allá de la neurosis como modelo central. Y creo que algo que también en específico me he venido cuestionando, ¿no? Sobre el riesgo de banalizar lo relacional, en donde a veces se confunde, ¿no? Con ser simpático, ser cercano, eh, o los buena onda, ¿no? Pero la clínica relacional no es solo sentarte y tomar un café entre amigos, ¿no? Sino es un trabajo creo que más riguroso, que implica sostener límites, que implica reconocer heridas, hacerse responsables de esta implicación mutua y desde una parte ética, que lo hemos estado recalcando. Si bien en lo relacional no se nos dan como esta estructura, ¿no? Y que a veces los propios alumnos se preocupan, ¿no? De no tener un marco estructurado. Más bien lo que se busca, ¿no? Es que
tengan las herramientas para pensar nuevas formas de estos malestares y trabajar con ellas, ¿no? Y aquí lo uno con mi último punto, ¿no? Que pudiera ser como a lo que nos enfrentamos hoy sobre cómo formar analistas. Eh, Creo que la neutralidad fue durante mucho tiempo el pilar y la forma de ocultarnos en nuestros primeros años para ser analistas y ver pacientes, ¿no? Pero creo que en lo relacional estamos hablando justo de la participación, de la mutualidad y de la implicación, que justo nos hace preguntarnos qué es lo que estamos enseñando a los analistas en formación para sostener esta atención. Por un lado, no es no perder esta capacidad de escucha analítica, que si bien lo traemos ya desde la parte más clásica, ¿no? El escuchar, el tratar de entender, el poder, a través no de esta neutralidad a diferencia, sino más bien tolerar el confrontamiento y la contratransferencia, ¿no? Y usar esa contratransferencia para así sostener la incertidumbre sin buscar este refugio en algo técnico, ¿no? Y creo que aquí me sigue siendo para mí fundamental que en esta formación se tenga una supervisión y un análisis personal como indispensables. Pero además necesitamos espacios de formación donde se fomente justo este diálogo, la reflexión crítica, la apertura a la diferencia y que creo que aquí es justo lo que marcábamos sobre no olvidar las bases, ¿no? Para empezar a ver esta perspectiva relacional se tiene que tener también como un conocimiento de lo que es el psicoanálisis para empezar a jugar con el encuadre, para saber en qué momentos poder hacer estas reflexiones críticas y poder tener esa implicación y ese sostén con el paciente. Y bueno, en resumen, estas implicaciones actuales del psicoanálisis nos muestran que no se trata de una teoría más, ¿no? del psicoanálisis, sino es una forma de pensar, de practicar, de dialogar con todo lo que nos muestran estos desafíos de nuestro tiempo. La virtualidad la mencionábamos, la diversidad, las nuevas formas y la necesidad también de repensarnos como una formación analítica. Eh, yo creo que no es o no hace el psicoanálisis relacional una moda pasajera, ¿no? Que también lo he escuchado, sino es más bien una respuesta a este mundo tan cambiante. Y volviendo un poco a la pregunta que hacía al inicio, ¿no? De qué es lo que realmente cura, creo que el psicoanálisis relacional lo que propone es una experiencia de ser visto, de ser escuchado, respondido en una relación real, donde justo los patrones relacionales se ponen en escena, se reconocen y se transforman. No solo por el interés intelectual, sino también es como trabajar esa presencia y esa interacción entre nuestras subjetividades. Y que también reconoce como todo este peso cultural de la tecnología, que creo que es ese espacio que a veces no tenemos, ¿no? Que nos come a veces los tiempos, la distancia, la diversidad, y que nos atraviesa y que no nos deja establecer tampoco vínculos. Y que, bueno, aquí retomo algo que mencionó Ariel Lieberman sobre el psicoanálisis y que para mí él es como justo ese traductor de toda la parte clásica con lo actual, en donde pues justo dice que no el psicoanálisis es solo Freud, ¿no? Pero sí nos ayuda a tener una experiencia colectiva que se va enriqueciendo con estos intercambios y que podemos tener una voz singular cada uno de nosotros en nuestro pensamiento y en nuestro coro interno, como decimos al leer diferentes teóricos, pero que hay un trasfondo que compartimos en común. Hemos estado con esta pregunta de que no se trata de cuestionar si está bien, está mal el psicoanálisis clásico o el actual, sino es más bien permitirnos eh, pues transformarnos en estos conocimientos, ¿no? Y que un psicoanalista relacional es alguien que se va a dejar afectar por el paciente, por el contexto, por el presente, que si bien a veces los pacientes nos piden, ¿no? certezas, pero lo que les podemos decir o lo que les va a proporcionar es un espacio en donde pensarse que falta nos hace, ¿no? Un lugar donde sentir y un lugar donde estar con otro, ¿no? En esta apuesta a una complejidad de mundo por una presencia y sobre todo por lo humano. Y bueno, como dijo Adrian Harris, ¿no? Lo relacional no es una técnica, sino es más bien una forma de estar en el mundo
y es reconocer que nada de lo que somos ocurre en soledad. Pues muchísimas gracias, Alfredo. No sé si podemos pasar a las preguntas. Sí, claro. Eh, Sí, eh, para ir cerrando, Paulina, les queremos agradecer a todas las personas que estuvieron por acá, Francisco, Juan Carlos, Nitzia, Sandra, tomarse el tiempo para seguir acudiendo a estos espacios de diálogo, tomarnos tiempo un sábado allá en Madrid por la tarde y acá en México por la mañana, frente a todo lo que pudiéramos estar haciendo, se implica querer mucho lo que hacemos, ¿no? Y apasionarnos mucho por nuestra vocación. Entonces, les agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron por acá presentes, a las personas que van a ver el encuentro de manera diferida. Pues sigamos dialogando, sigamos compartiendo. Paulina, te agradezco mucho que hayas estado por acá. a Te ti, Alfredo, a pediría todos. que nos regales un mensaje para cerrar nuestro encuentro del día de hoy. Pues yo siempre soy de la idea de que estos espacios nos quedan cortos, ¿no? También pensando un poco en el tema, decía, uff, es que no voy a poder resumir todo, ¿no? Y dije, bueno, ya, no me voy aquí a balconear de mis neurosis, ¿no? Como, bueno, lo que se pueda, de manera introductoria, hacemos ahora sí que una pincelada de lo que es el psicoanálisis relacional, pero sobre todo dejar esto, ¿no? Que hice hincapié en cuestionarnos, preguntarnos, el poder hacer más trabajo en equipo, ¿no? O sea, creo que por eso también me animé cuando me lo propusiste, ¿no? Porque creo que estos espacios son súper valiosos, ¿no? Para compartir desde todas las perspectivas y dejarnos un poco de estar como intentando señalar que está bien y que está mal, sino mejor vamos a pensarlo todos juntos. Así es, y nada más como una última recomendación que pudieras emitir, si a alguien le interesara conocer más sobre el psicoanálisis relacional, Claro. formarse, empezar a leer textos sobre el psicoanálisis relacional, ¿qué recomendación pudieras emitir, por favor? Pues mira, justo nosotros en donde yo estudié aquí en Ágora Relacional tenemos lo que es la revista Seir, que son justo textos abiertos. En la página de internet tienen acceso libre, ¿no? Que si quieren, ahorita le paso a Alfredo los datos, pero pueden meterse a www.agorarelacional, psicoterapiarelacionales.com. Y en la parte del lado viene Seir, o si ustedes buscan también en Google, en el buscador, Seir, revista de psicoanálisis relacional, les aparece y los lleva directamente a los textos que hemos ya publicado, ¿no? Que se publican generalmente en abril y en octubre las ediciones y van siendo trabajos tanto de reflexión personal como algunos más de, por ejemplo, también se hacen comentarios de películas, se hacen comentarios de los congresos a los que hemos ido, trabajos de todo este tipo desde el enfoque relacional. Y también hay, por ejemplo, cuando vienen personas de las escuelas de Estados Unidos o de participaciones del extranjero, también están ahí como dossiers de las clases que han dado. Y bueno, y si no, también tenemos muchos cursos online. Hay uno introductorio por si les interesa, también pueden hacer el curso introductorio y pues darse unas pinceladas de lo que es el psicoanálisis relacional. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Paulina, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por Sí, acá. gracias a todos. Eh, Nos vemos en un próximo webinar de Yancia Psicoanálisis. Saludos, que tengan un excelente sábado y fin de semana. Gracias, besos a todos.